Bienvenidos a Terapia Política, un programa de radio en línea enfocado en el acontecer político y dedicado a sanar a nuestra sociedad. Producido por Nicolás Villamoya. Pesimismo del intelecto, optimismo de la voluntad. Bienvenidos todos. Llega el 2023 y llega, obviamente, el primer episodio de Terapia Política de este año. Nicolás Villa con ustedes. El café que quiero resaltar el día de hoy es el café Quindío. Es un café con un cuerpo alto y cremoso, con notas a cacao, delicados matices dulces y acidez suave cítrica. Este café me fascina porque a la temperatura correcta, en mi opinión, ofrece los sabores más intensos que he probado en cualquier café. Es realmente un deleite. Además, de facto, como le dice su nombre, es un café de origen. Proviene del corazón de Colombia, específicamente de los municipios de Quimbaya, Circasia y la ciudad de Armenia. Además, me trae memorias muy gratas porque sus tiendas en Bogotá y en Armenia principalmente son también un deleite, desde lo apolíneo en cuanto su diseño, ambientación, música son realmente geniales, y desde lo dionisíaco por el café magnífico que ofrecen y la experiencia que ofrecen en sí. Así que muy recomendado el café Quindío. Entonces, los invito a que se preparen una buena taza de café y me acompañen en este episodio que llevo, sin saberlo, creando por varios años. Ya regresamos. Permítete el goce de Terapia Política. Comienza el 2023. 2 más 0 más 2 más 3, casi siempre, como decían mis profesores del colegio, da 7. El séptimo capítulo del libro Lecciones de la pandemia y desafíos de la pospandemia, lecturas desde la gobernabilidad y la gobernanza, ya se encuentra publicado, por lo menos en versión digital. El séptimo capítulo de ese libro, hablando del 7, está escrito por quien les habla, quien, lastimosamente, aún no ha recibido una copia de dicho libro. A veces es necesario encontrar el lugar en el cual uno se puede ubicar, en donde no se le asigna demasiada energía o demasiado juicio a personas e instituciones que no honran su propia palabra o sus propios deberes, y no caer tampoco en esta actitud muy orgullosa estilo Dogville de Lars von Trier, de la protagonista, obviamente. No voy a explicar acá qué es. Si alguien tiene dudas, vean la película Dogville de Lars von Trier con Nicole Kidman como protagonista. Frente a este tipo de temas, sigo en ello. Bueno, nuestros ancestros, los primeros humanos, como los llama Herbert Thomas. Remontémonos a nuestra negación, remontémonos a esto que en la terapia se trabaja tanto, que es la negación de lo que sucede y la negación de lo que nos pasa y la negación de nosotros mismos, el no querer ver, porque eso es exactamente lo que ha ocurrido con nosotros mismos a nivel de especie, de nuestros ancestros, ¿no? Las vergüenzas que tiene nuestra familia a veces se solidifican, ¿no? Nuestros sistemas familiares y se vuelven patrones, y nuestros orígenes, lo que nos ha traído hasta aquí, también ha sido negado, sobre todo por esta sociedad occidental, patriarcal, moderna. En la antigüedad, más o menos 460 años antes de Cristo, el navegante cartaginense Anón navegó a las costas de África Occidental, donde encontró unos hombres raros
peludos con cabezas grandes, a los que llamó gorilas. Esos gorilas fueron capturados, bueno, los llamó gorilas, seguramente eran chimpancés, fueron capturados y llevados a Cartago. Galeno, el célebre médico griego de la antigüedad, se refería a los micos como copias cómicas de las personas. Mucho más adelante o más cercano a nuestro tiempo, Rousseau, en el siglo XVIII, se preguntaba si los orangutanes eran personas. No es de sorprender, ya que el antropólogo David Graeber alcanza a dice directamente que Rousseau y en general la izquierda europea tomó su acervo de los indígenas americanos. Así que ya deben haber tenido varias dudas precisamente sobre qué era un ser humano y qué no era un ser humano, o dónde comenzaba la humanidad, ya que se habrán dado cuenta que esas personas que vivían en el Nuevo Mundo inclusive sabían mucho más que ellos y entendían en algunos casos mucho mejor o de manera más integral quizá la naturaleza social. Y bueno, seguían los europeos confundidos en el siglo XIX o XVIII, ya que el naturalista francés Georges Buffon propuso saldar el problema comparando a los humanos más primitivos con los micos más avanzados, según él, el orangután, y los humanos más primitivos eran los hotentotes o khoikhoi, hotentotes llamados por los neerlandeses, una tribu nómada en el sur de África, que curiosamente se denomina a sí misma como avanzada, ¿no? Ellos son los hombres que saben o que tienen animales, que saben domesticar animales, y se diferencian de otra tribu que no lo sabe, ¿no? Esos son los que fueron considerados como el ser humano más primitivo, el que se debía comparar con el mico más avanzado, a ver si éramos lo mismo o no. Las mujeres de la tribu hotentote o khoikhoi, no sé si padecen o lucen o gozan, no sé, de esteatopigia. Básicamente se caracteriza este fenómeno por tener una gran cantidad de grasa en las nalgas. En consecuencia, las mujeres khoikhoi lucen prominentes y abundantes traseros. No recuerdo cómo se saldó esta aventura intelectual del francés Buffon. Sin embargo, sabemos bien, creo la mayoría de nosotros, que plantear nuestros orígenes simiescos ha sido inclusive un tema de muerte, ¿no? de pena capital. Obviamente Darwin, que tanto fue atacado por fundamentalistas religiosos, planteó la teoría de la evolución. Sin embargo, él nunca dijo que veníamos de los micos o de los simios. Lo que sí dijo es que ellos y nosotros teníamos un ancestro común. Ahora, como científico social, sé que de alguna manera ciertos países les gusta atribuirse todo tipo de idea, conocimiento, les gusta, creo que la palabra es arrogarse, espero que sí, el origen del conocimiento y los creadores del conocimiento. Sin embargo, el filósofo Lucilio Vanini, quien nació en 1585 y murió en 1619, tuvo opositores más fuertes que Darwin, a tal punto que por expresar que proveníamos de los simios, le arrancaron la lengua y lo estrangularon, y después lo quemaron. Vanini pensaba que las leyes físicas mandan en la naturaleza y creía en la evolución del mundo animal. Por eso consideraba que los antepasados del hombre no eran Adán y Eva, sino los monos.
Una vez fue condenado por el tribunal de Toulouse en Francia, creo. Se negó a arrepentirse ante Dios, rey y tribunal, explicando que no creía en Dios. No había ofendido al rey y al famoso tribunal ni siquiera sabía a dónde mandarlo porque ellos tampoco existían. Tiempo, o acercándonos aún más a nuestro tiempo, podemos remontarnos al juicio del mono, también llamado el juicio Scopes, en Estados Unidos, específicamente en el estado de Tennessee, en 1925. En él, o en ese caso, el profesor de escuela secundaria John T. Scopes fue acusado de haber enseñado la teoría de la evolución darwinista en sus clases, lo cual era ilegal entonces en aquel estado sureño en virtud de una disposición educativa denominada Butler Act. El tema, en todo caso, de, digamos, la ciencia cristiana, o lo que se llamó ciencia cristiana, que de alguna manera era una postura científica opuesta a la teoría de la evolución, entre otras cosas, no se saldó en últimas, sino hasta 1978. Y digo saldó como si se hubiese acabado, pero ahorita, en 2023, vuelve a mostrar su cabeza. Y todo este tema, siento yo, es un miedo a reconocer dónde termina el simio y dónde comienza el humano. De estos bípedos y primates y simios que habitamos el planeta Tierra, ¿cuál es simio y cuál es humano? Una pausa en Terapia Política. Entonces, esta pregunta por nuestros orígenes, a veces negada y a veces aceptada, y al mismo tiempo nunca plenamente clarificada, o por lo menos aún no plenamente clarificada, ha ido adquiriendo cada vez mayor evidencia, igual a veces aceptada y a veces negada, sobre nuestra relación directa con nuestros antepasados. Inclusive se ha prestado para nacionalismos. En la medida en que la paleontología y distintas ciencias han ido adquiriendo popularidad y adeptos y practicantes, bueno, los restos fósiles de distintas especies han aparecido y a veces ha sido difícil catalogar exactamente qué son esos huesos que aparecen ahí. Está, por ejemplo, el tema de los neandertales en Alemania o el Cromañón en Francia, que inclusive dio para un choque nacionalista. Los atrasados y brutos neandertales alemanes frente a los más sofisticados cromañones franceses. En todo caso, si se intenta o si se intentara hacer una suerte de historia de la prehistoria para entendernos mejor, pues yo por lo menos lo abordaría más o menos como lo voy a hacer en este momento. Nosotros y nuestros antepasados y nuestros primos, en general, todos los simios y micos y homínidos y antropoides, etc., provenimos de los primates. Los primates, hasta donde tengo entendido, no alcanzaron a convivir con los dinosaurios. Si mal no recuerdo, los mamíferos que alcanzaron a convivir con los dinosaurios son los roedores, que hasta donde recuerdo fueron los primeros mamíferos, o son porque todavía están acá. Los primates son este tipo de animales tipos társero, lemur, ¿no? que ya tienen como los 5 dígitos en las manos, no sé cuántos tienen en los pies, pero bueno, ese tipo de animalitos, ¿no? Esos primates, társeros, lemures, de ahí venimos, ¿no? Ese es nuestro origen biológico. Esos primates, con el tiempo, se van a convertir en micos y después en simios. Si no me traiciona la memoria,
la diferencia más notable entre los micos y los simios es la cola. Los micos tienen colas para agarrarse y balancearse para el equilibrio. Y los simios, como los chimpancés, orangutanes, bonobos, gorilas, entre otros, ya no tienen cola. Igual, en sus orígenes, estos micos y estos simios eran pobladores de la tupida jungla del norte de África y de la península arábiga. Los simios no aparecieron así nomás. Hace 60 millones de años aparecen los prosimios, esta suerte de ancestro nuestro, el prosimio. Y hace 32 millones de años aparecen los simios. Piensen entonces que muchas de las de las especies que conocemos hoy en día, perros, gatos, elefantes, provienen de una megafauna gigante, ¿no? Los mamuts, etcétera, ¿no? Como que a veces sentimos que los animales, o siento yo, los animales de hoy son versiones pequeñas de los mega animales que hubo, ¿no? en la prehistoria. Sin embargo, los seres humanos, al contrario, parece que somos más bien una versión de un tamaño de los más grandes que hay entre los simios, y venimos de animales bastante pequeños, ¿no? Comenzando con los primates y después los micos. Algo entonces sucede hace 5 millones de años. Unos simios en África, en la sabana africana, en el este de África, deciden salirse del bosque y adentrarse en la sabana. Lentamente, por la escasez de árboles, se pierde la necesidad de trepar, y entonces estos simios desarrollan la característica de caminar en 2 patas, se vuelven bípedos. Y además, esos homínidos, quienes habitarían este mundo hasta hace alrededor de 900.000 años, ya estamos hablando de en miles de años, también aprenden a usar herramientas. Se les dice Homo habilis por esta característica. Igual, no me voy a detener en el nombre de cada especie. ¿Por qué? Porque para mí, que siempre he querido conocer sobre este tema, me marean y me pierdo del relato con todos esos nombres en latín, que serán muy buenos para clasificar, pero a mí me parecen de lo más aburrido para entender el relato o construir un relato, por lo menos, de nuestra prehistoria. Y aquí, cuando aparecen estos simios bípedos que utilizan herramientas sabaneros, aparece nuestro famoso número 3. Hay 3 variantes de esos bípedos, o 3 que se conozcan hasta ahora, incluyendo una que era vegetariana, totalmente herbívora aún. No es claro cómo nos volvemos carnívoros o en qué momento, ¿cierto? Pero bueno, de estos bípedos, de uno de los 3 bípedos que se aventuran y utilizan herramientas en la sabana africana entre 900.000 y 5 millones de años, aún había una especie herbívora que utilizaba herramientas, sabía hacer hachas, todo el tema, aún seguía siendo herbívora. Me sorprendió eso mucho a mí. Y entonces, algunos ponen la cifra arbitraria, algunos científicos, de que con una capacidad craneal de entre 700 y 800 centímetros cúbicos, de alguna manera se cruza el Rubicón, se adquiere la conciencia humana, qué sé yo. Estos ya andaban por ese orden. Repito, esa cifra es a todas luces arbitraria, pero bueno, la han arrojado.
Los Homo sapiens tenemos capacidad craneal de 1400 centímetros cúbicos. Ese Homo habilis, o esos Homo habilis, eventualmente dan pie o llegan a ser, quién sabe, no sabe nadie, o lo sabremos nosotros mirándonos a nosotros mismos, quizá escarbando en nuestra propia naturaleza. ¿Qué es eso que fue el Homo erectus? Que puede haber sido uno o pudieron haber sido varios en lo que hoy es Kenia. Ese Homo erectus más cercano a nosotros, digamos otro eslabón para llegar a nosotros, medía 1.7 metros, casi era igual de alto a mí, a quien les habla, y tenía una capacidad craneal de entre 775 y 1250 centímetros cúbicos. Hace 450.000 años aparece entre ese Homo erectus, hay registros incontestables del fuego y de la hacha de dos filos. No sé si dije que antes ya habían desarrollado el hacha de dos filos, no, antes era el hacha de un filo. El hacha de dos filos se da en el Homo erectus al mismo tiempo o en un tiempo similar al fuego, repito, y el fuego cambió todo. Obviamente, o seguramente, primero reaccionamos al fuego como todos los animales, con miedo, pero cuando logramos controlar ese fuego, pudimos tener protección frente a otros animales, se creó comunidad, seguramente se podía comer y hablar alrededor del fuego, pudimos adentrarnos en las cuevas, de alguna manera nos rebelamos contra los ritmos de la naturaleza. Y escuchen muy bien lo que voy a decir. A esta altura, hace 450.000 años, aún no existía la guerra. No existe un solo rastro de violencia en los fósiles del Homo erectus. Ya regresamos en Terapia Política. Los Homo erectus, que ya dominaban el fuego, que ya comían en comunidad, que ya sabían cazar y que aún no conocían la guerra, ¿sabían hablar? No lo sabemos, pero parece que no. Sin duda, sabían comunicarse entre sí. Sin embargo, su capacidad para hablar, debido a la ubicación de su laringe, es más parecida a la del chimpancé que a la de nosotros los Homo sapiens. Aún así, casi seguro que tenían maneras de comunicarse. Quizás se comunicaban con señas o otro tipo de sonidos guturales. Y después de estos Homo erectus, ¿dónde entonces se origina el Homo sapiens? Se especula que nuestro origen en la prehistoria se da entre hace 600.000 a 230.000 años. Los restos más antiguos, los cadáveres ya más antiguos, datan de hace 100.000 años. Ahora bien, con todo lo que se ha dicho en este episodio, ¿qué realmente o cuáles fueron cadáveres y cuáles no lo son? ¿Acaso estos muertos o estos fósiles de los erectus en comunidad y que dominaban el fuego y que cazaban juntos y que no conocían la guerra, no tenían o no merecen acaso ser llamados también cadáveres? ¿No son ellos quizá más humanos que nosotros? ¿No harían mejores misiones humanitarias? ¿O quizá no las necesitarían porque no conocían la guerra? Lo que sucede después sigue siendo prehistoria, aún no es historia. Digo, después de los 100.000 años, o de la aparición por lo menos del Homo sapiens, se sabe, eso sí, que nuestro origen es africano, al noreste de África, de ahí vamos a Asia, llegamos hasta Indonesia, hasta la isla de Java,
No es claro cómo es el tema con los neandertales, si otros homínidos o erectus habían llegado antes a Europa que los sapiens, pero parece que sí, hasta donde tengo entendido. Los neandertales tenían una talla grande y cuando llegan los sapiens no se sabe qué pasa, si los aniquilan o no. Lo cierto es que hubo también un mestizaje y a tal punto que hasta donde tengo entendido, lo que pasa es que hay muchas versiones, ¿no? Hay una variante o unos genes que aparecen en las personas que tienen ancestros del viejo mundo, incluidos los indígenas de América, pero no en los africanos, quizá por esta contribución neandertal. No se sabe, porque por otro lado también dicen las mismas fuentes que he consultado que los Homo sapiens somos bastante homogéneos, somos genéticamente somos súper homogéneos y hablar de cualquier variación entre nosotros es un absurdo genético. No entiendo muy bien. Lo cierto es que cuando estaban los neandertales asentados en Europa, llegan los Homo sapiens y cambia su historia por siempre y desaparece. Y hay pocas claridades. Y para mí, quizá la única claridad es que todo eso está dentro de nosotros. Que cuando se habla de un tiempo matrístico, ancestral, ha habido mucho tiempo para que sepamos qué es eso. Hubo mucho tiempo para que hubiese matriarcados. Y el tema de la guerra, por ejemplo, más bien de la ausencia de guerra, inclusive se remonta a la época de Cristo. Dice el antropólogo David Graeber que para cuando Cristo caminó la tierra, para cuando Jesús caminó la tierra, en el Nuevo Mundo habían tribus que no conocían la guerra. De igual forma, me parece importante resaltar que no hay simios endógenos ni homínidos endógenos en el Nuevo Mundo. Los primeros homínidos que llegan ya son Homo sapiens modernos, ya mezclados con Neandertal, etc., que pasan por el estrecho de Bering, por ese puente terrestre. Necesitaba hacer este episodio como conclusión al episodio de la domesticación de los zorros, porque tuvo que haber un proceso de autodomesticación nuestra. Este tema darwinista de la supervivencia del más fuerte y la dominación es un tema que también está en nuestra historia, patriarcal, etc., pero que no es toda nuestra historia. Quizá ni siquiera sea la mayor parte de nuestra historia, quizás una fracción pequeña y moderna de nuestra historia. O bueno, moderna me refiero medida en miles de años y no en cientos de miles, ¿cierto? Ni en millones. Y de ahí también recuerdo el capítulo sobre el realismo, ¿no? Y qué tan real o qué tanta veracidad, autenticidad hay en todos estos mitos que nos convierten en este ser deplorable para sus semejantes. Nuestros ancestros pudieron vivir en amor, nuestros ancestros pudieron vivir en la ley del amor, quizá inclusive sin tener que ser tan intelectuales, quizá inclusive sin tener que hablar. Podemos decir hoy que vivimos mejor que los Homo erectus, que los Homo habilis, que tenemos vidas más plenas. Me parece que no es claro, no es evidente en sí mismo. Podemos decir hoy que tenemos mayor salud mental, salud del alma, que convivimos mejor en nuestro entorno y con nuestra madre tierra que nuestros antepasados, que nuestros abuelos. Es una pregunta retórica. Siento que, si bien cada quien tiene derecho a su respuesta, nuestra realidad y la salud de nuestro planeta y de nosotros mismos demuestra, ahí sí, sin dudas, cuál es la respuesta. Me debía este episodio a mí mismo, les debía este episodio a ustedes. Otro de estos episodios estructurados, investigados, otro de estos episodios de antología.
Gracias por estar, gracias por compartir. Siempre bienvenidos aquí a Terapia Política. Nos escuchamos.